Hola, chicos y chicas. Estuve navegando por toda la web y buscando cosas raras y un tanto oscuras de la saga Crash Bandicoot, y me esperé encontrar cualquier cosa como normal, ya sea Cortex contaminando o ese tipo de cosas más o menos, pero no me esperaba encontrar este caso tan turbio que sucedió hace ya un poco más de un año, así que veámoslo con la seriedad que necesita. Ryan Whittaker, estadounidense de 40 años que residía en Phoenix, Arizona. Él estaba pasando una noche de lo más tranquila y divertida en su casa. Había preparado algo de salsa, unas botanas, mientras jugaba Crash Bandicoot en su PlayStation junto con su novia. Habían decidido pasar una agradable noche de juego, de lo más normal. Dado cierto punto de la partida, Ryan decidiría pasarle el mando a su novia. Seguido de esto, ella empezaría a jugar junto a él, y como todos ya sabemos, la saga Crash Bandicoot generalmente puede caracterizarse como estresante o difícil de pasar cada nivel, por lo que cada que su novia perdía en el juego gritaba y se frustraba, asimismo él también, por tener que pasar estos niveles muy difíciles en síntesis. Pero en sí estaban teniendo un buen momento, se divertían, disfrutaban de las botanas y en fin, una buena noche por lo que parece. Un vecino del piso de arriba de ambos, al oír todo el ruido que provenía del apartamento de Ryan, él solo pensaría en que quería dormir, y este ruido le molestaba demasiado, por lo que había llamado al 911 un par de veces para quejarse sobre el ruido. Al llamar la primera vez no se lo tomaron muy en serio, al ser solo una denuncia de ruido, pero al llamar por segunda vez, luego de media hora, dijo que posiblemente sí haya una agresión física. Posterior a esto, la operadora procedió a preguntarle si sabía si alguna de las personas de ese departamento poseía algún arma, a lo que con frustración respondió que no lo sabía, pero si siguen haciendo preguntas dirá que sí a todo, ya que él no tiene tiempo y solo quería dormir. Al terminar la llamada del vecino, la operadora actualizó el estado del informe y solicitó una respuesta de emergencia. Los oficiales de policía al llegar a la escena se habían situado a ambos lados de la puerta del departamento de Ryan y llamaron a la puerta. Al estar ellos situados en ambos lados de esta misma, Ryan no podía verlos y al ser las 11 de la noche ya altas horas, decidió tomar su arma de 9 milímetros y abrir así la puerta, pero con el arma apuntando hacia el suelo y en su espalda. Los oficiales de policía al ver esto reaccionarían ante el arma gritando que la suelte y que ponga las manos hacia abajo, y Whittaker tiraría casi inmediatamente el arma hacia atrás y levantó la otra mano hacia el aire mientras se arrodillaba en señal de rendición, pero mientras trataba de rendirse, el oficial Jeff Cobb disparó 3 veces a Ryan, arrebatándole así la vida. Toda esta interacción no duró más de 5 segundos. La novia de Ryan salió del departamento preguntando por qué le dispararon, a lo que el oficial respondió: nos apuntó con un arma, señora. Una de las cosas más turbias de este caso es que existen pruebas de este evento en video, de la bodycam de ambos agentes de policía, en la que se muestra todo lo narrado de este caso. Las bodycam son una cámara que los oficiales están obligados a usar o portar durante su servicio. Y para ver esta evidencia, la policía de Phoenix demoraría 55 días en liberar estas cintas, las cuales por obvias razones no voy a poder mostrar y tampoco voy a dejar links. Pero te dejo un audio del momento y una parte del video en la que ya no sucede nada turbio. Una advertencia antes de continuar, aunque ya debes haberla leído. Si eres alguien sensible ante estos temas, te recomiendo saltarte hasta el minuto que ves en pantalla. Por favor, tomen este video con la mayor discreción posible. Phoenix Place. How you doing? Whoa! Put your hands! Hands! Was anything going on inside? Because your neighbor called saying that he heard you guys going at it. Arguing, fighting. Literally, we were making salsa and playing Crash Bandicoot, so there may have been some screaming from PlayStation, but it's no, like,
It wasn't domestic violence or anything. Well, and that's how the call came out. That's why we knocked on your door. Baby. Previamente a este trágico suceso, en ese mismo conjunto habían habido reportes de violencia doméstica por parte de los vecinos, y todo esto apuntaba a Whittaker, pero su novia, que estuvo presente en la escena, aseguró que no hubo ningún inicio de violencia y que solo estaban jugando Crash Bandicoot. El hermano de Ryan declararía, basado en las grabaciones de Bodycam, que el agente Jeff fue en una fracción de segundo juez, jurado y verdugo de su hermano, demostrando también que Ryan estaba siendo sumiso en todo momento, sin ser una clara amenaza para los oficiales. Por obvias razones, la familia de Whittaker presentaría cargos contra el oficial Jeff, y asimismo alegando que tanto los oficiales como el de la operadora fueran despedidos por su comportamiento, y que las personas que llamaron al 911 fueran acusadas por sus acciones. También hubieron cientos de manifestantes que se reunieron en protesta el 5 de octubre. Luego de esto, los oficiales no fueron acusados de ningún delito relacionado en este incidente, y el caso decían que sigue bajo investigación. Para noviembre del 2020, se negoció un acuerdo de $3 millones con la familia de Whittaker, siendo aprobado el 2 de diciembre del 2020. En enero de 2021, no se presentó ningún cargo al oficial Jeff. Este hombre estaba disfrutando de unas partidas de Crash Bandicoot junto con la compañía de su novia, y no esperaba este terrible destino que vería después de minutos. Si bien la familia fue compensada, $3 millones pueden regresarte a un ser querido que ya no está en este mundo por las razones más tontas que puedan existir. Es toda una pena todo lo ocurrido en este caso. Este tipo de sucesos no son nada nuevos, y esto solo demuestra que la justicia muchas veces no está del lado de las víctimas. Todo esto es injusto, y es tan triste que de alguna manera la saga Crash Bandicoot está involucrada en este caso. Este es el final del video. No sé, dale like y todo eso, pero es que en serio no tengo ganas de decir el resto porque esto es un problema, esto es algo muy feo que la verdad no sabía si traerlo al canal, pero aquí está. Nos veremos en el siguiente video, que será mucho más alegre definitivamente, así que espérenlo. Y sin nada más que decir, mi nombre es KVN. Y esto sí que me dejó pensando. La vida es frágil.